El tema que yo voy a hablar es el rol del auxiliar de enfermería en el ingreso y egreso en el proceso quirúrgico ingresando por cirugía ambulatoria. Em, en el rol de nosotros como auxiliar de enfermería inicia principalmente desde el momento en que el paciente ingresa al servicio de admisiones. Eh, estas diapositivas pues las puse por la importancia que tenemos nosotros como del área de la salud, enfocándonos pues en la atención de la enfermería. Nosotros estamos regidos por un estándar operacional que se llama atención del paciente del ingreso y egreso en procedimiento quirúrgico. El objetivo de esta atención es garantizar de manera oportuna, organizada, segura la información y verificación de todos los documentos, valoraciones que se requieren del paciente al ingresar a su cirugía ambulatoria para su procedimiento quirúrgico programado en salas de cirugía. ¿Qué alcance tenemos? Entonces, desde el ingreso del paciente al servicio de salas de cirugía, desde el servicio de admisiones, hasta el egreso, que es hasta el vehículo que lo va a dirigir directamente a su casa o al lugar donde va a tener su posoperatorio. Condiciones y recursos necesarios para realizar nuestra actividad. Entonces, pues principalmente nosotros como auxiliares de enfermería, también nos acompaña el servicio a las asistentes de servicio de admisiones, que son el primer contacto con el paciente. La asistente de cirugía, que es la niña que nos colabora con organizar todo el tema de la logística en salas de cirugía, y el personal de seguridad, y también al final tenemos también al personal de apoyo, que es el que nos colabora con el desplazamiento del paciente ya para su destino después de su procedimiento quirúrgico. Los recursos físicos, pues inicialmente el computador y un monitor de signos vitales, que es lo que necesitamos para realizar nuestra actividad. En el momento del ingreso del paciente, entonces nosotros hacemos una verificación de unos consentimientos. Este primer consentimiento es el de ingreso a la fundación. Ahora lo estamos manejando virtual por el tema de pandemia, lo empezamos a manejar virtual. El paciente hace una firma virtual, pero también lo manejamos en físico. Este consentimiento, el paciente da la autorización para recibir la atención del parte de la Fundación Santa Fe. Nosotros adicionamos unas listas de chequeo, consentimientos informados de procedimiento, de anestesia, y si requiere de transfusión, también lo tenemos que anexar. Una hoja de control donde llevamos el registro de la documentación importante que llevamos en la historia clínica, la manilla de identificación y una manilla adicional de alergias por si el paciente las presenta, los equipos biomédicos y pues el computador. Este es un ejemplo de la identificación del paciente. Este es el primer paso que hacemos cuando el paciente ingresa al servicio de cirugía ambulatoria. La manilla naranja es la identificación de alergias, y adicional la manilla que nosotros manejamos, adicionamos un punto que es el de riesgo de caídas, que más adelante van a hablar de ese tema. También en admisiones les entregan es el bautizo, que es cómo identificamos al paciente en recuperación cuando está en su posoperatorio o cuando lo pasan a habitación si queda en hospitalización, para la identificación del paciente. Esta es la hoja de control donde registramos en este lugar, registramos el tipo de documentos y la persona que los verificó, que estén diligenciados y firmados por el cirujano y por el paciente o cuidador. En esta parte anexamos siempre también si ingresan cualquier tipo de mm, reportes, resultados y CDs, resonancias, todo se registra en esta parte para llevar el control de la historia clínica. Un ejemplo de los consentimientos que deben de estar diligenciados desde el principio a fin, porque son documentos legales. La valoración de médica anestesia, que es súper importante, el paciente la tiene que hacer el día anterior. Reportes de los resultados. Nosotros también manejamos un tema de las metas concertadas, y en este de metas concertadas nosotros hacemos
como una inclusión del paciente, donde nosotros principalmente hacemos preguntas como de bienestar para él y la principal es cómo le gusta que lo llamen para el momento, digamos, del posoperatorio, de despertar de anestesia. Adicional también ahí manejamos centros de cuidado clínico donde manejan una documentación adicional como son unas cartas de bienvenido y otros temas que manejan los centros de cuidado. Eh, los resultados que esperamos, entonces, una unificación de procesos, garantizar que el servicio que nosotros estamos prestando y que la fundación le brinda a la comunidad sea de calidad, prevenir eventos adversos, estandarizando pues nuestros procesos y garantizando la seguridad del paciente primero antes del proceso como tal. Entonces, también vamos a manejar un tema de lo de los riesgos y cómo de los, los riesgos, pues en esta área no son tan, ¿cómo explico? Tan riesgosos para el paciente porque no está expuesto a algo invasivo en este momento, porque solamente estamos haciendo una parte administrativa. Entonces, el primer riesgo que podemos ver es la identificación errada. ¿Cómo vamos a neutralizar esto de la identificación errada? Lo vamos a hacer con la manilla de identificación, preguntando directamente al paciente su nombre completo, número de identificación y posterior a eso, que el paciente verifique también la información. El ingreso de procedimiento equivocado, igual. Cuando estamos haciendo el diligenciamiento de nuestras listas de chequeo, siempre tenemos que verificar con el paciente qué tipo de procedimiento le van a hacer y en qué lugar se lo van a hacer. Eh, si nos hace falta el consentimiento o documentación, también tenemos que informar al cirujano y a la secretaria en su defecto para que nos colaboren con el diligenciamiento o para la entrega del documento. Desconocer de alergias del paciente es otro de los riesgos que tenemos, pero también para esto estamos haciendo en la valoración y pues tenemos que preguntar al paciente qué tipo de alergias tiene, independientemente que sea alimento o un elemento. Entonces tenemos que siempre anotarlo, tenerlo siempre bien en cuenta y colocar la manilla respectiva con el nombre del tipo de alergia que tiene. La ausencia de marcación de sitio quirúrgico, esto es súper importante, el paciente no puede entrar a salas de cirugía si no tiene la marcación del sitio quirúrgico. Hay lugares en los cuales no se realiza marcación por la posición o el tipo de cirugía que vayan a realizar, como son en mucosas, que no requiere marcación, pero digamos en vital, vi, bueno, cuando son de miembros superiores e inferiores, manejamos identificar si es izquierdo o derecho. También otro tema que tenemos que manejar es lo de la presencia de prótesis dentales, audífonos, prótesis en brazos o en piernas. El paciente no puede ingresar con ningún tipo de prótesis y adicional a eso también tenemos que indagar con el paciente si tiene algún tipo de prótesis mamaria o glútea. También en el tema de la indagación, pues también tenemos que verificar también el tema de, digamos, manejo de insumos adicionales. Por ejemplo, una cirugía láser donde necesitan de algún tipo de carilla que tiene que ingresar, también tenemos que hacer la verificación que el paciente la ingrese. Entonces, las actividades como tal de nosotros los auxiliares de enfermería en el ingreso del paciente, entonces, lo primero, el día anterior nosotros hacemos un llamado al paciente o al cuidador, la persona que registra en la historia clínica, donde confirmamos la hora y el lugar donde tienen que llegar el día de la cirugía. Inicialmente los citamos 1 o 2 horas antes del procedimiento quirúrgico por alguna eventualidad. Verificamos ese mismo día, nosotros en ese momento manejamos el tema de la PCR, no puede ingresar ningún paciente para procedimientos si no tiene la PCR para descartar COVID. La comunicación con admisiones, eso es en el día del procedimiento quirúrgico, el paciente ingresa y en admisiones nos hacen el ingreso como tal al sistema del paciente a salas de cirugía. Entonces ingresa el paciente al consultorio. En el consultorio inicialmente realizamos un saludo, hacemos una presentación
indicamos qué proceso vamos a realizar, cómo lo vamos a realizar al paciente y a su familiar o acompañante. Si el paciente viene solo, pues entonces después ya tenemos que manejar un tema con seguridad por el tema de las pertenencias. El solicitud de la documentación, entonces verificamos el paciente tiene que traer por lo general dos paquetes, un paquete que le entrega el cirujano y el otro paquete que le entrega médica anestesia, que es la valoración que tienen que hacer el día anterior con anestesia. La valoración de la documentación, entonces en esa vamos a verificar que los consentimientos estén diligenciados, que no tengan una fecha mayor a 3 meses, porque si tienen la fecha mayor a 3 meses tenemos que volverlos a diligenciar con una fecha actual, porque ya no serían válidos. También debemos de verificar que no tengan ningún tipo de tachón y que sean claras las firmas y el nombre del cirujano. La colocación de la manilla de identificación, entonces, sobre todo la de alergias, siempre indicándole al paciente que por qué se le coloca las manillas. El punto rojo siempre hay que verificar con el paciente, indicarle los cuidados que debe tener y con el familiar también para que ellos se incluyan en el tema de su cuidado y de posterior cuidado posoperatorio. En la valoración inicial, entonces en este momento ya hacemos un registro como tal en el computador, en donde nosotros manejamos varias escalas, donde preguntamos estado físico del paciente, que estado clínico, donde registramos signos vitales, verificamos también, nosotros tenemos también como signos vitales talla, peso, dolor también manejamos como signo vital, también hacemos un registro de la adecuada alimentación del paciente, si tiene algún tipo de incapacidad. También manejamos el tema de la educación. En este tema de la educación le indicamos al paciente el tiempo quirúrgico, el tiempo postquirúrgico y al familiar le indicamos dónde debe ser la espera durante el procedimiento de su familiar. Entonces, ya para terminar la valoración inicial, entonces le indicamos al paciente que debe dirigirse al vestier, donde le entregamos un paquete que nosotros armamos, donde el paciente va a encontrar una bata quirúrgica, un gorro, unas polainas, y en su defecto también manejamos un tema de una pantaloneta por comodidad y por privacidad del paciente. Esto lo adecuamos siempre para que el paciente ingrese adecuadamente a salas de cirugía, ya que el paciente no debe portar ningún tipo de elemento en el cuerpo. Le indicamos que debe retirar aretes, manillas, anillos, cualquier tipo de accesorio no puede ingresar. Si es mujer, también debemos indicar que no debe traer ningún tipo de accesorio. Ya al terminar el paciente de hacer su cambio respectivo con la bata quirúrgica, se le entrega al familiar sus pertenencias. En su efecto, si el familiar no está o no, el señor viene solo, se tiene que llamar al personal de seguridad porque ellos tienen que hacer una custodia de las pertenencias del paciente y también garantizan el cuidado de ellas mientras que el paciente esté en procedimiento quirúrgico. Esto no puede pasar para un paciente quirúrgico que va a quedar hospitalizado. El paciente que viene para procedimiento local puede venir solo y puede salir, pero si viene para otro tipo de procedimiento que está bajo efectos de anestesia, cualquier tipo de anestesia tiene que venir en compañía de un familiar o un acompañante. ¿Listo? Como conclusión entonces de nosotros, el rol del auxiliar de enfermería en la Fundación Santa Fe es el primer filtro que garantiza al paciente y a su familia un procedimiento seguro sin dejar de involucrarlos en la atención. Lo que nosotros decíamos en el tema de la educación, nosotros le indicamos como cuidados que tienen que tener posoperatorios básicos, pero ya dependiendo del tipo de cirugía que le realizan al paciente, hay específicamente unos cuidados y todo eso se le entrega al paciente y al familiar por escrito y también se les entrega información acerca del cirujano o qué pasos deben de seguir si llega a presentar algún signo de alarma o alerta. También se habla con ellos del tema de los derechos y deberes durante y después de su procedimiento quirúrgico y el auxiliar de enfermería al llevar a cabo el estándar disminuye el riesgo de cualquier mal proceso que se realice con el paciente y durante su procedimiento quirúrgico. Bueno, muchas gracias por su atención y espero hayan aprendido algo.